Hoy iniciamos una serie los domingos que se titula Seguros en la libertad de nuestra salvación. ¿Seguros en qué? En la libertad. Subraye esa palabra, libertad. Ser libres en Cristo. En la libertad de su salvación, de mi salvación. Y el primer tema es la salvación es solo, y subrayo solo, por la fe en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú fuiste propicio a nosotros, a cada uno de los que aquí estamos, pecadores, porque eso es lo que somos, Señor, merecedores, Señor, del juicio divino, de tu justo juicio, Padre. Pero tú tomaste esa condenación y la clavaste en la cruz, mi Dios. Y te damos gracias por eso, porque ahora nosotros somos libres a la condenación eterna, libres de la esclavitud del pecado, libres, Señor, de toda amargura y de todo miedo. Somos libres del miedo a la muerte, porque ahora tenemos vida eterna en tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Te damos gracias por eso y guíanos desde hoy mismo en esta enseñanza tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Para los que saben, los miércoles estamos viendo los fundamentos básicos del cristianismo. Yo les pido a los que se van a bautizar o los que van comenzando la carrera de la fe, que vayan viéndolo. Y de ahí, vean su Biblia primeramente, ¿no? Pero vean eso y le estamos ayudando, esa es mi función, el ser guía y ayuda a un siervo de ustedes para poder encaminarlos en esta carrera de la fe, que no es fácil. Estando juntos así unidos entre nosotros, no es fácil. Imagínense solo, aislado, es mucho más difícil. Así que no la suframos de más, unámonos en un solo sentir, dice la Biblia. Y sea obediente, reciba de las bendiciones de Dios. Cheque, escuche, y si hay dudas y comentarios, usted tiene que anotarlos y pues exponerlas. Y así usted va a crecer en el espíritu, porque si se queda con dudas, esas dudas es ahí donde anida, ¿qué? Pues las doctrinas del diablo. O sea, ahí usted empieza las dudas y después empiezan los falsos maestros, las falsas doctrinas y un corazón desviado que tenemos en esencia nosotros, que vamos a aprender en la segunda enseñanza de esta serie, nos van a desviar de la verdad de Dios. Todo eso con el propósito de que vivamos vidas bien sufridas en esta tierra. Y del Señor, ¿qué quiere? Quiere bendecirnos, quiere apapacharnos, quiere abrazarnos, quiere que seamos bienaventurados. Mis hermanos, entendamos ese es el corazón de todo Padre y más de nuestro buen Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Pero para poder disfrutar de un regalo de pleno, sin limitaciones, la condición básica es que sepamos cada uno de nosotros que ese regalo que recibimos es nuestro primeramente y que lo tengo a mi total disposición sin limitaciones. Que no haya ningún condicionante o limitante para disfrutar de ese regalo. Como por ejemplo, un ejemplo burdo puede ser: alguien me regala un carro, ¿cuántos estarían felices? ¿Verdad que sí, todos? ¿O quién no? Todos estaríamos felices, hasta si nos regala un carrito de juguete, ¿verdad? Pero imagínense, un carro de verdad nos regalan. Pero después nos dice el que nos lo regaló: oye, pero mira, acá hay un condicionante. Vas a tener que terminar de pagarlo en 36 cómodas cuotas al 20% de interés anual. Pues la alegría inicial, ¿qué crees? Se va a ver mermada dramáticamente, ¿no? Y más si no tengo la capacidad de poder pagar esas cómodas mensualidades. Ya más que alegría, ya por ahí ya empieza la preocupación, el miedo. ¿Podré pagarlo? Ay, me gusta ese regalo, pero ¿podré pagarlo o no? ¿O cómo lo podré disfrutar? Ay, lo disfruto, pero no tanto. ¿Cuál cree usted entonces que es el regalo más importante que jamás usted y yo podremos haber recibido? ¿Cuál es? Pues la salvación.
La vida eterna que hemos recibido de parte de Dios. La vida eterna en el reino celestial, en la casa del Padre. Compárela con cualquier otra cosa de lo más precioso que pueda hallar en esta vida. Compárelo. ¿Cuánto vale, por ejemplo, su vida actual, su vida en esta tierra? Compare su vida. ¿La cambiaría por una casa de lujo allá en Puerta de Hierro, en una zona de lujo? ¿La cambiaría por 10 casas y 20 carros de última gama, 0 kilómetro? ¿Su vida la entregaría por eso? ¿Verdad que no? ¿Cuánto vale su vida actual? No tiene precio, ¿verdad que no tiene precio? O quizás un padre o un esposo podría decir, no, pues mi vida yo la podría entregar por mi hijo, por mi esposa, en una situación de riesgo, amén, ¿no? Pero al final de cuentas es un intercambio de una vida por otra. Estamos hablando entonces, ¿cuánto vale nuestra vida en esta tierra? Nuestra vida en esta tierra, aunque sea temporal, o sea, tiene un fin, se va a acabar, no tiene precio. Hasta grandes reyes, hombres de Dios, como el rey Ezequías, cuando él sabía de una enfermedad y le dijo el profeta Isaías, vas a morir, ya te toca, ya vas a estirar los pies, ya. Y sabiendo Ezequías que iba a estar en la presencia eternal junto a su Señor y Dios, pero igual él clama y llora orando al Señor para que le dé más vida en esta tierra. Y escuchen cómo dijo el rey Salomón en Eclesiastés 9:4. Él dice, no lo busques, yo los leo. Hay esperanza solo para los que están vivos, dice él. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. O sea, ¿de qué vale ser un león, el rey de la selva, si está muerto? Más vale un perro callejero que sigue vivo, dice. Entonces, esta vida que tiene fin, esta vida temporal en esta tierra, no tiene precio. Es incalculable cuánto valdría. Ni millones de dólares y pesos aceptaría usted por su vida, a cambio de su vida. Y ciertamente, mis hermanos, es una gran bendición de Dios que estemos vivos. ¿Verdad que sí? Imagínense cuánto más valioso entonces es la vida eterna. Una vida sin los efectos dañinos del pecado, apartados del mal y en comunión con el único Dios vivo. Imagínense, es un regalo perfecto. Ya no en este cuerpo decadente, enfermo, que se envejece, sino en uno incorruptible, dice la palabra de Dios. Un cuerpo incorruptible, o sea, que no tiene decadencia, que no se corrompe, que no envejece, que permanece joven, fuerte, para siempre. Semejante, dice la palabra, al cuerpo de nuestro Señor, al Cristo resucitado y glorificado por el Padre. ¿Cuánto vale esa vida en abundancia, como le llama el Señor Jesús? En Juan 10:10, no lo busques, yo se lo leo, Jesucristo menciona la vida eterna y la compara y le dice vida en abundancia. Y ahí la palabra griega abundancia, perizos, habla de superabundante en cantidad o superior en calidad, o sea, en calidad, en cantidad, en todas las variables que usted quiera medirlo. La vida eterna es mucho mejor a esta vida en esta tierra temporal. Y esa vida eterna, usted ya la ha hallado si ha creído en el Señor. Esa vida eterna para nosotros nos ha salido gratis, porque fue un regalo, es un don de Dios. Pero esa vida eterna valió una vida, la vida del Hijo de Dios, que la entregó en la cruz por usted y por mí. Y cuando entendemos esto, mis hermanos, es más fácil entender también lo inútil que es añadir o agregarle algo a este alto precio pagado con la vida del Señor mismo. Si vimos la comparación de nuestra vida paupérrima y temporal y no la podemos comparar con millones de millones, ¿usted qué quiere agregarle a la vida de Jesucristo para poder ganarse su salvación? Es como
Voy a citar a Carlos Slim, hace mucho no lo citaba, ¿verdad? Ayer revisé que tenía 55,000 millones de dólares en activos. ¿Cuánto? 55,000 millones de dólares. Y algunos dicen, amén, aleluya, dicen, ¿no? ¿Cuánto cree que él se pondría contento o le va a añadir a sus riquezas y a sus activos si yo le agrego 10 centavos, 50 centavos, un peso? ¿Cuánto cree que le voy a agregar? Nada, absolutamente nada. ¿Se dan cuenta que no tiene significado ni trascendencia agregarle unos centavos, unos pesos, siquiera hasta millones de pesos a la riqueza de este señor, de Carlos Slim? Entonces, ¿cuánto menos tendrá o representará agregarle al alto precio pagado por el Hijo de Dios con su propia vida? ¿Qué le podemos agregar? Nada, nada le podemos agregar. A la vida del Hijo de Dios, yo no le puedo agregar ningún trapo de inmundicia, como dice el profeta. Nada sirve. Pero antes de seguir avanzando en este tema, quisiera preguntarles sinceramente, desde lo más profundo de mi corazón, ¿cómo uno puede obtener la salvación de su alma? Es la pregunta más básica que uno puede hacerse como persona. Muchos que no están en el cristianismo se las hacen, pero terminan en otras religiones, terminan en las innumerables religiones que hay en el mundo. Sectas, religiones, sistemas de creencias que el mundo ofrece. Pero usted, en forma personal, en forma individual, ¿qué es lo necesario? ¿Qué se puede hacer para obtener la salvación de su alma? Nada. Y entonces, ¿cómo se obtuvo esa salvación de mi alma? ¿Cómo se obtuvo? Vayamos todos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y veremos cómo se obtuvo esta preciosa salvación, este regalo incalculable que no puede tener precio. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, lo voy a leer en Reina Valera actualizada y dice así la palabra de Dios: pero a todos los que lo recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, subraye eso, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios, amén. En la traducción viviente, el versículo 13 dice así, para que se entienda un poco mejor: ellos, o sea, los que creyeron en el nombre de Jesucristo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquí está. Estos, usted téngalo. ¿Cómo se obtiene su salvación? No es por medio de mí. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí está. Lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces está escrito en la palabra de Dios que la salvación es por gracia. O sea, es un regalo de parte de Dios inmerecido para nosotros, los seres humanos. Y el regalo se acepta, o sea, usted tiene que aceptar ese regalo o rechazarlo. Algunos pueden rechazarlo. Tenemos la capacidad de rechazarlo o aceptarlo. El regalo se acepta por medio de ¿qué, mis hermanos? De la fe. Es solo por medio de la fe. Punto. Y nada más. Esto es algo que a muchos aquí les resultará muy, muy obvio y muy básico. Pero en el cristianismo actual, yo le digo cristianismo moderno porque ya inventan muchas cosas, le han agregado muchas cosas, le han añadido otras cosas, que todo se puede resumir y llevar a un conjunto que son obras de nosotros, añadidas a las obras de Cristo, la obra de salvación. Vamos a Efesios capítulo 2, un versículo muy conocido, un pasaje que deberíamos de saber de memoria, y yo sé que lo saben algunos. Efesios 2, 8 y 9. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Y no lo lea como memorizando.
vuelva a leerlo, letra por letra, que llegue a su corazón. Y dice así la palabra de Dios: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don, regalo ¿de quién? De Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está. Somos salvados de una muerte segura. ¿Por qué cosa? Por aceptar, ¿qué cosa? La obra de Cristo en la cruz, el evangelio. Por la fe, por la confianza que deposito yo en la obra de Cristo, mi Señor y Salvador. No por obras, sino para buenas obras, como leímos en el versículo 10. O sea, tenemos que ubicar bien mis buenas obras. No las podemos mezclar con las obras de Cristo para entender que puedo agregar a la salvación. Sino debemos de separarlas, como bien dice el versículo 10 que acabamos de leer en Efesios 2. Son para buenas obras. La salvación es para que usted ahora esté tan agradecido con Dios de que le obedezca y sea de bendecido, y también sea de ¿qué? De bendición. Esa es. Somos luz de este mundo, somos sal de este mundo. Ponemos el sabor a este mundo, porque este mundo está salado, como dicen. Está salado, sí. Está camino a la muerte eterna. Pero nosotros ponemos vida eterna. Nosotros no, claro, nosotros somos los mensajeros. Llevamos luz y llevamos el sabor a este mundo, el sabor de Cristo. Recordemos, ir al cielo está basado en lo que hizo Cristo Jesús, no lo que nosotros hicimos o hacemos ya por ser salvos, esas buenas obras. No. Las obras nuestras jamás pueden obtenernos la salvación, ni ayudar a mantenerla. Por más santo que sea usted y yo en nuestra nueva vida en Cristo, porque es nueva totalmente, no somos perfectos. Usted no es perfecto. Seguimos pecando de tanto en tanto. Solo la obra perfecta de Cristo, culminada en su muerte en la cruz, es digna de salvación. Solo en Él hay salvación, dice la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12. Fíjense cómo dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No dice Jesucristo y Mario, no dice Jesucristo y Juan, Jesucristo y José y Pedro y Francisco, no, dice Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mis hermanos. Amén. Amén. También podemos decir que leímos Efesios 2, 8, 9. Crucial para entender lo que es la nueva vida en Cristo y en dónde aferrarnos cada vez que entramos en problemas, en enfermedades, en debilidades, en conflictos. ¿En dónde me voy a aferrar? ¿Usted cree lo que acabamos de leer en Efesios 2, 8 y 9? Fíjese que muchos no lo creen. Muchos hermanos en iglesias se les hace como que les falta, como incompleto. Y eso inmediatamente significa añadir a la obra de Cristo. Ellos piensan que de alguna manera o en cierto grado nuestras obras juegan un papel, un rol en nuestra salvación. No es así. Hay que entenderlo bien. Y yo lo digo y espero que ustedes lo reciban con la madurez adecuada. Porque muchos dicen, bueno, entonces nada, haga lo que haga. No, pues sigo salvo y está bien. Y mi padre, mi papi en el cielo, Abba Padre, me perdona todo.
Esa no es la actitud del cristiano, ¿verdad? Que usted lo sabe que esa no es la actitud. Esa es una actitud de libertinaje, la que el mundo ofrece. Pero debemos entender esto. No por eso no podemos dejar de enseñar el pensamiento de Dios, doctrina de la Biblia. Y la doctrina de la Biblia dice que nuestras obras, por más bonitas y hermosas que sean, no cumplen cero rol, cero papel. ¿En dónde? En nuestra salvación. Entendamos eso, de ahí tenemos que partir. Ellos, las personas, muchos hermanos de muchas iglesias, no creen que pueden ir al cielo por simplemente creer en Jesús. Se les hace como que, como que le falta algo, hombre. Una vez en Cristo, estás eternamente asegurado. Eso dice la Biblia. Y lo que dice el diablo, que nos sopla nuestro oído, es que no le gusta que escuchemos eso, que parezca tan sencillo. Y el diablo quiere desviarnos de esta seguridad que hay en Cristo. Y esta gente no cree que la salvación entonces es un regalo. ¿Se acuerda? Piensa que es un regalo, pero condicionante o con limitantes. Te regalo el carro, pero vas a tener que abonar las cuotas que faltan. ¿Eso le parece a usted un regalo bien, derecho y hecho? Claro que no. Ellos piensan como si fuese la salvación como un contrato bilateral. Entiendo que vimos nosotros hace poquito la serie de la vida de Abraham. Y vemos que Dios pacta con Abraham, hace pactos. Pero no hace pactos con respecto a la salvación, sino con el plan de salvación. ¿Recuerdan? Es diferente. Y a Abraham se le toma como justo, ¿por qué? Porque él le creyó a Dios, punto. El pacto tiene que ver con otras cosas, con las bendiciones de esta vida. Tiene que ver con cumplir. En ese momento todavía Cristo no estaba aquí en la tierra. Con cumplir, ¿qué? El plan original de Dios para que todos podamos ser salvos y recibamos del don de Dios. Entonces, no están mezclando muchos hermanos esto. Y esto es lo que yo no creo que en esta congregación, no quiero que en esta congregación haya este tipo de confusiones. Nuestra salvación no es un contrato bilateral. No estamos pactando con Dios para nuestra salvación. Un contrato bilateral, ¿qué es? Es algo que Dios nos dice, viene y nos dice, ¿no? Pues dos partes se necesitan un contrato mínimo, ¿no? Entonces Dios nos viene y nos dice, ven, fírmale aquí. Si prometes a obedecerme, vive en santidad, echarle ganas, perseverar hasta el fin, hacer lo mejor posible, entonces te vas a salvar. Fírmale aquí. Entonces uno dice, pues sí, pues me parece, sí, claro, me gané un semejante regalo. Lo mínimo que puedo hacer es echarle ganas, Señor, le firmo. Eso no es la salvación, mis hermanos. ¿Se da cuenta? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Abraham creyó al Señor y fue tomado como ¿qué? Como justo delante de Dios. No es fírmale en la línea del contrato. La salvación no es un contrato, y quiero que se quede bien grabado esto en las mentes de todos los que escuchan. No es un contrato en donde nos comprometemos nosotros a hacer lo mejor posible en nuestras vidas para alcanzar la salvación, para alcanzar la gracia de Dios. Ya la hemos alcanzado. Tenemos que vivir en esa gracia, en esa libertad que Cristo ya nos dio aquí y ahora. La vida eterna, dijimos en esta serie que estamos haciendo los miércoles, que se disfruta, se goza desde ahora, mis hermanos. Claro, en la vida que viene va a ser un gozo increíble, pero ya hay ese gozo. Yo ya lo vivo. Yo sé que algunos de ustedes también lo viven, a pesar de sus circunstancias difíciles. El contrato o pacto que viene a la hora de querer disfrutar de la vida eterna, ¿se imagina qué yugo tremendo es eso?
híjole, hoy quedé bien mal con el Señor, hoy estoy odiando a mi esposa y a mis hijos, no sé qué, y en el trabajo, no, le dije a Sánchez y a Gómez que se vayan a vivir a no sé dónde. Hoy si hubiese muerto, no, ya estaría en el infierno. ¿Se imagina ese tipo? ¿Qué libertad hay ahí? Hay un yugo de esclavizante. Nosotros, por medio de la obediencia, como dice bien claro en Efesios 2:10, y lo acabamos de leer, se obtienen los beneficios. Está después, es la consecuencia. Se obtienen los beneficios ¿de qué? Prometidos por Dios en la Biblia, claro. Los beneficios de la obediencia, las bendiciones de ser, ¿qué? Obediente a Dios, dócil con la palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio 28 y lo vamos a ver en el tercer tema de esta serie. Claro que existen las bendiciones de ser obedientes de todo corazón. Y claro que existen maldiciones que Dios menciona, pero Dios no quiere, sino que nosotros solas nos los ganamos. ¿Por qué? Por no seguir el consejo de Dios. Y es aquí que genera tanta confusión para muchos hermanos. Hermanos en Cristo, les genera mucha confusión. Son muchos los que piensan que eso está diciendo el Evangelio del contrato bilateral con Dios. Dios me salvará si prometo hacerlo lo mejor posible. ¿Escucharon eso o lo pensaron? Yo estuve muchos años así. Yo lo voy a hacer bien y el Señor me va a bendecir. Claro, entiendo Deuteronomio 28, pero bueno, también con esto me estoy ganando su favor. Estoy acercándome a su reino celestial. ¿Qué padre hace un contrato así con su hijo? A ver, ustedes padres, ¿quién hace un contrato así? ¿Te portas bien? Porque si no, pues te excomulgo de mi casa. Te saco. Bueno, a veces hay situaciones en que los hijos son muy rebeldes. Y pues no, aquí se hace así, como dijo Josué, en mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Se pone rebelde y no quiere saber otras cosas, pues mi hijo, aquí no puedo. Con el dolor que me produce eso, pues aquí no es así. Debes entrar en el orden. Pero no hacemos un contrato, ¿verdad? Eres mi hijo y puedes entrar a mi casa sí y solo si te portas bien, le echas ganas, tus calificaciones no bajan de 8.5 o tienes un trabajo en donde vas a aportarme tanto. No es así. Vamos a ver cómo lo expresa Pablo, qué es el Evangelio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. El Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice así en la Reina Valera actualizada. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. O sea, ¿por qué somos salvos? Por creer en el Evangelio, por permanecer en el Evangelio. Somos salvos. Y lo retienen como yo los he predicado. O sea, la retención tiene que ser como Pablo se los explicó a la iglesia de Corinto. De otro modo, dice que creyeron en vano. Escuche bien, porque ahora está explicando qué es el Evangelio. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo, ¿a qué viene? Que Cristo, no Cristo y Mario, no Cristo y Juan, no Cristo y no sé qué. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Donde dice que los apóstoles y ahora, conforme a las Escrituras, los apóstoles se portaron bien, fueron santos y ministraron y murieron también como Cristo. Amén. No dice eso, ¿verdad? Cuando explica el Evangelio, se queda pura y exclusivamente ¿en dónde? En las obras de Cristo, en lo que Cristo ya hizo y terminó su obra de salvación. No dice el Evangelio, es esto más las obras de los apóstoles. No.
El evangelio es pura y exclusivamente la obra de Jesús. Amén. Quiero que quede claro. Recordemos qué es el evangelio. Es poder de Dios. Con esto vamos a entenderlo mejor. En Romanos 1:16 dice de vuelta el apóstol Pablo de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? En el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Lo vimos en 1 Corintios 15 recién. Es las obras de Jesús. Para salvación a todo el que cree en el evangelio. Es poder de salvación. Al judío primero y también al griego, o sea, nosotros los gentiles. El evangelio es poder de Dios para salvar vidas. O sea, todo ese poder magnífico que Él usó para crear todo el mundo y el universo existente, mis hermanos, y el que no vemos, el espiritual, los ángeles y todas las maravillas que no vemos todavía del mundo espiritual, su reino espiritual. Todo ese poder impresionante en que nosotros vemos las estrellas en el cielo o la luna y el sol y nos maravillamos. ¡Wow! ¡Qué poder inmencionante! ¡Qué grandeza! ¡Qué espectacularidad! Vamos a la playa, a la montaña, vemos los paisajes, decimos qué hermoso, qué poder es el que crea tantas cosas, tanta variedad, tanta majestad. Un poder inmenso. Y todo ese poder de Dios, Dios lo usó y lo centró. Como un láser, ¿vio? Que un láser lo va centrando el poder así, en un solo punto, y lo centró en nosotros. Todo ese poder. Y usó todo ese poder para salvación. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación cuenta la gloria de Dios. Y nos apunta a poder reflexionar quién somos y que hay un Dios todopoderoso. Nos lleva siempre a eso. Ese es el poder de salvación de Dios. Todo ese poder impresionante, el todopoderoso Dios lo usa humillándose a sí mismo para salvarnos. El evangelio, por eso, es poder de Dios para salvar vidas, porque se trata de su vida, la vida de Cristo, que la dio a cambio de la nuestra. No se trata de mi vida. Vio que ahora la cultura es mucho yo, egocéntrica, hedonismo, se le dice la cultura hedonística, ¿no? Si me genera placer, yo soy digno merecedor de la felicidad. Yo vivo si me hace feliz, le echo todas las ganas. Si me hace tristeza, vete. Por eso no hay que tener hijos. ¿Se dan cuenta? Nadie quiere tener hijos ya. Los jóvenes de ahora no quieren tener hijos. ¿Por qué? Pues todo el proceso de tristeza, entre comillas. Todo lo que me cause felicidad, viajar, un carro nuevo, una casa más grande, ropa nueva y que no sé qué, todo eso lo que me cause felicidad en el momentánea, eso es lo que está bueno. Nada más, ven por eso. Se trata de mí. Dios se trató de mí, murió por mí, así que se trata de mí. Está, en vez de cristocéntrica, está yo-céntrica. Egocéntrica. Cuidado con eso, mis hermanos. Ha entrado esas doctrinas de hombres, doctrinas de demonios a la iglesia. Y por eso estamos explicando este tema. Entiéndalo. Nada que usted pueda hacer puede agregar nada bueno a la obra culminante de salvación del Señor. Mi vida, su vida, nada puede salvar. No tenemos ese poder divino para salvar. Pablo, el apóstol, sí lo entendió bien esto. Su obra ministerial, así como la de los demás apóstoles y ministros en la iglesia primitiva, ellos lo sabían bien. Su obra, su ministerio ni salvaba ni daba ningún crecimiento. Fíjense, así lo entendió Pablo. Pablo sí lo entendió y los demás apóstoles también lo entendieron. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, acá nos explica Pablo humildemente cómo lo entendió. La iglesia se peleaba. Acuérdense bien, la iglesia de Corinto, que lo vamos a ver en la segunda enseñanza de esta serie, los cristianos carnales, ¿no? Eran cristianos carnales.
Sí existen. Está en la Biblia, es bíblico. Pero tampoco se jacte de ser un cristiano carnal, ¿verdad? No es para jactarse. Pero ahí vamos a ver cómo la sufrieron, ¿verdad? Y no tenían por qué sufrir tanto, pero la andaban sufriendo, pero eran cristianos. En cambio, las doctrinas de hoy dicen, no, ese seguro que no nació de nuevo, nunca fue hijo de Dios. Fácilmente rechazamos y juzgamos al prójimo. En 1 Corintios 3:6, Pablo lo entendió bien, dice, yo planté, Apolos regó. Los cristianos en Corinto estaban, no, que él es mejor, él predica mejor, él nos ayudó más, él empezó la iglesia, él la fundó, X o Y, estaban todos peleando, yo soy de Pedro, yo soy no sé quién, de Pablo, de Apolos, X. Me dice, no, miren, nosotros somos siervos. Yo planté, claro, yo la fundé y todo, pero Apolos la regó, él es un gran predicador, Apolos. Y Pedro desde la iglesia en Jerusalén mandaba gente y él mismo venía y nos daba sus buenas experiencias y testimonios cuando estaba con el Señor. Pero dice que aquí bien claro, pero Dios dio el crecimiento. Él no se cuelga ninguna medalla. Dios dio el crecimiento. Él no dio nada de que lo que hizo él pudo salvar o pudo agregar a la obra de Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Toda la gloria y la honra y la alabanza y toda adoración es para nuestro Dios, amén. Nadie de nosotros podemos jactarnos de nada, absolutamente de nada, como recién lo acabamos de leer. Hoy día pululan muchos pseudo pastores, y lo tengo que aclarar que son pseudos, porque no puede ser que sean pastores y anden predicando semejantes, perdón que lo diga, tonterías. Autodenominados apóstoles que creen que salvan ellos mismos, que son co-mediadores con el mismo Señor. Ellos se dicen que yo sembré, yo regué y yo te di el crecimiento, yo te llevé a Jesús. Yo soy también mediador junto a Cristo. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo les suena? Algunos lo dicen de esta forma, aberrantemente así directo, y otros lo disfrazan. Por eso usted tiene que tener el discernimiento. Por eso tanta confusión por este tipo de doctrinas que han entrado en la iglesia últimamente. Tanta confusión, porque las ovejas primeramente no son muy leedoras de la palabra de Dios. Y se aprovechan de esa falta de conocimiento. Con los pasajes que hoy hasta ahora acabamos de leer, está bien sencillo, bien claro. La salvación es un regalo, no un contrato. Amén. Ténganlo bien seguros. Vivamos esa libertad que hay en Jesús. No hay que centrarse en mi vida reformada, en mi vida regenerada. Qué bueno, porque cuando entramos en el orden de Dios, o sea, cuando empezamos a vivir esta vida junto al Espíritu Santo que vino a morar en mí, como dice la palabra, wow, qué sorpresas, a veces me sorprendía, híjole, yo pues me gustaba esto, pero ya no me gusta. Ay, tropecé un par de veces, no, pero me siento mal, Señor, perdóname, y viene y me ayuda y me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y digo, wow, ¿dónde viene esa paz? ¿De dónde viene esta alegría, este gozo? Antes amaba la fiesta y la pachanga y ahora ya pues no me interesa nada eso, nada. Hasta digo, ¿por qué perdí tanto tiempo y dinero en eso? ¿Por qué tantas desveladas y crudotas por eso? Nada bueno aportaba, al contrario, me hacían morir más temprano, ¿verdad? Y ahí andaba. Y de repente no, y yo me maravillaba, como usted también. Pero mi vida reformada, por más santificada que habrá sido, que viva en super santidad y lo que sea, no se puede centrar en eso. Es una consecuencia de. Hay que centrarse y seguir centrados en la vida de Jesús, en el Evangelio. Es una vida, dijimos, cristocéntrica, no centrada en mi nueva vida en santidad. Y no menospreciando esa vida en santidad, que vamos a ver en la tercera enseñanza, les repito. Se lo repito así para que
Sigan viniendo y vean todo, les lleven el consejo de Dios. No pongamos yugos. ¿Qué es un yugo? Algo que nos esclaviza, nos sujeta a algo. No pongamos yugos en los hermanos de los cuales el Señor ya liberó, ya los hizo libres. Las iglesias no ponen yugos. Las iglesias aconsejamos el consejo de Dios. Pero ya ves, dice que no hagas eso, está prohibido tomar. Está prohibido maldecir, está prohibido fumar, está prohibido esto. Acá nunca les dije eso, porque en la Biblia eso no aparece. Nos dan consejos que si los obedecemos tendremos una mejor vida aquí y ahora. Si no lo seguimos, bueno, ya usted seguramente conoce, yo conozco de mi propia vida, de mi vida, que es no ser obediente. Y digo, ay, ¿cómo la sufrí? ¿Por qué? El libro de los Gálatas es justamente una disertación del apóstol Pablo sobre todo este tema. Yo les invito a que lo vaya y después en la tarde se tome un tiempo con el Señor y lo lea. Son unos pocos capítulos. Y fíjense cómo comienza el libro de los Gálatas. Vayamos juntos a Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así, el Espíritu inspirando al apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró, subraye librar, de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria por habernos librados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición pecadora, merecía solamente un solo camino, una sola consecuencia de eso, que era la muerte, y muerte espiritual, muerte eternal. Pero Dios la cambió a vida. Él fue el que se lleva todos los créditos por haberlo hecho. Y Pablo dio gloria a Dios. Y aquí mismo le dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Le está diciendo la obra de Cristo, el Evangelio. Acuérdense de eso, le dice a los Gálatas. Nos libró, nos dio gracia y paz por medio de su palabra, el Evangelio. Toda la gloria, todo el crédito a nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Toda la gloria, mis hermanos, por este Evangelio que tiene poder de salvación. Y si seguimos leyendo en versículos 6 y 7, dice así, fíjense, ahora empieza Pablo a redarguirles, ¿verdad? Dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. Aquí está todo lo que estábamos hablando. Un evangelio que diferente, no el de Cristo, no en el puras obras de Jesús. Y dice, no es que haya otro evangelio. ¿Hay otro evangelio? No, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren generarles miedo, preocupación, diciéndoles, tienen que echarle ganas, es un contrato, échenle ganas, porque van a perder la salvación si no. No es así. Versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, o sea, de parte de Pablo y los apóstoles, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Miren, está tremendo, ¿verdad? No es cualquiera. ¿Por qué? Pues después vamos a explicarlo por qué, pero es tremendo, ¿no? El que explica otro evangelio, el que crea añadir, desviar a la izquierda o a la derecha el verdadero evangelio para poder salvar,
esa persona es maldita según Dios. Está bajo maldición. Versículo 10 al 12. Dice así, versículo 10. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratare de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les aseguro, cuando leo esto siempre digo, híjole, es verdad. No estamos aquí para agradar a los hombres. ¿Verdad que no? Si yo quería endulzar sus oídos, les diría, Dios los quiere bendecir, les va a dar carros y mejores casas y van a ver que van a prosperar. Les aseguro que hoy yo no quería predicar este tema. Yo quería predicar otro tema. De hecho, tenía preparado otro tema. Pero, y aparte de este tema, yo le decía al Señor, pues como que se intersolapan con la serie que voy dando los miércoles, Señor. No, pero yo tengo que agradar a Dios y no a los hombres. Tampoco me porto mal con ustedes. Pero tenemos que obedecer a Dios. Y dice así, sigue así la palabra. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Lo que nosotros estamos predicando aquí, mis hermanos, no es según mis pensamientos de míos o lo que yo me creo conveniente. Yo no, cuando preparo la predicación, yo no ando viendo, ay, ¿cómo puedo sorprender a los hermanos con alguna palabra grandilocuente? ¿Cómo lo puedo expresar una palabra que les llame la atención? Nada que ver, no. Es según el pensamiento de Dios. Es el evangelio que tiene poder para salvarte a ti y a mí de una muerte segura. Es añadir a su fe, a su vida espiritual, para que usted madure, para que yo madure y siga creciendo en esta carrera que es difícil, pero en la que podemos ser, y Dios quiere que seamos victoriosos, porque lo veníamos cantando en la alabanza. El poder para vencer lo da el Señor. Asunto arreglado. Pero ay, ¿cómo lo hacemos? Por eso venimos. Y no podemos apartarnos de esta seguridad que nos da libertad. Libertad, no yugo. Versículo 12. Y dice Pablo, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la revelación de Dios? La Biblia. Por eso yo digo, hay que leer la revelación de Dios. ¿Quieres ser más sabio? Lea la revelación de Dios. Mire, en esta vida, mis hermanos, Dios nos pide siempre que seamos simples, ¿sí o no? Simples, sencillos. Que no andemos tras lujos, que adornos y andemos en pos y afanados, ¿verdad? En las cosas. Que seamos lo más sencillos posible. Pero en algo nos pide que seamos sabios. Su sabiduría, su pensamiento, que con su pensamiento discernamos. ¿Cuándo? Cuando tenemos que tomar decisiones entre el bien y el mal, entre hacer lo que a Dios le agrada y lo que Él rechaza y aborrece. Ahí sí nos pide que seamos sabios. En todo lo demás, sencillito, se ven bonitos. Si vienen a escuchar aquí a un hombre, eso es lo que hace que se pierdan en las religiones. Eso es lo que pasa en el mundo. Nada puede hacer que ese hombre, por más popular, poderoso, famoso, pueda hacer que usted pueda ganar algo de su salvación o mejorar en eso. Pero cualquier hombre que predica, como lo hizo Pablo, en el nombre de Jesús, y hable el verdadero evangelio para salvación, poder de Dios, este puede salvar almas, mis hermanos. Aclara Pablo que el evangelio que él predica es único y verdadero, no hay otro. El único es el de Jesucristo. Y sigue el relato en Gálatas capítulo 2. Vayamos a Gálatas 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense, toda la carta de los Gálatas se refiere justamente a eso. Los corintios, las cartas a los corintios eran porque estos corintios, nuestros hermanos de Corinto, eran súper carnales. Les encantaban las cosas de este mundo. La cultura helenística del momento
les seducía constantemente, pero eran hermanos. ¿Y a los Gálatas qué? Les seducía la ley. Los religiosos, ¿vieron? Como los fariseos y muchos religiosos que hay ahora también. No, es así, ese no es salvo porque mira, incumplió el mandamiento número 7 y está mal en el número 5 y al 50% el 10. No, ese no va a ir a ningún lado. Y no, tampoco es eso. Entonces los Gálatas traían esto, los habían engañado y seducido los judaizantes, los religiosos. Y dice en el versículo 3, Gálatas 2, sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos, sí hay falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Aquí está la estrategia del diablo en el versículo 4. ¿Se dan cuenta? Siempre la misma. Los sistemas del mundo, las doctrinas de hombres, que dice que son doctrinas de demonios, las filosofías de hombres son filosofías de demonios. Suenan bonitos, tienen medias verdades, pero siempre, ¿qué pasa? Nos quieren alejar de nuestra libertad en Cristo y nos quieren reducir a esclavitud. Si no es a una cosa, es a otra. Esclavitud a los vicios, si no, esclavitud a la ley. Para los religiosos. Y para los libertinos, esclavitud a los vicios. Esclavitud a algo. A una esclavitud a algo vas a tener. Nos quieren apartar de nuestra libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Esta es la lucha que presentan falsos hermanos, mis hermanos. Ellos son falsos maestros, falsos hermanos, lobos rapaces, le dice la palabra. Los anatemas, los malditos, que predican que otro evangelio. Ellos no son hermanos. Ellos andan predicando adrede, con conciencia y conocimiento, que otro evangelio. Diferente al que nos enseñó el mismo Jesús y al que nos está relatando el apóstol Pablo ahora. Las religiones que profesan otro evangelio versus el único evangelio para salvación. El primero, las religiones que profesan otros evangelios, nos quieren esclavizar, imponer reglas y normas que el evangelio verdadero no nos dice. Comúnmente usted cuando hace, no, esto sí está en la Biblia que no sé qué, no sé cuánto. Pero leyó el contexto, ¿será eso lo que quiera el Señor en su vida? Que la mujer no se ponga pantalón porque dicen que no se debe vestir como hombre y no sé qué. Pues no, pues la moda es que ya el pantalón no es para los hombres exclusivamente. Lo fue en una época, ¿verdad? Por eso todo en la Biblia dicen, en la hermenéutica, ¿no?, que tenemos que leerlo de acuerdo al contexto histórico. Es una regla de la hermenéutica para estudiar la Biblia. Y entonces andan con un montón de reglas que se autoimponen. ¿Cómo cree que estará ese hermano? Pues encadenado a todas esas reglas, sufriendo la demás, no disfrutando de la libertad que hay en Cristo. Las religiones y las sectas son estos sistemas de creencias, de culto basados en tradiciones, normas, ritos que nos obligan, ahí está, subraye, nos obligan a cumplir ciertas cosas para alcanzar el favor de un Dios. Digo un Dios porque ni saben qué Dios ellos siguen. Hágame usted el favor, ¿verdad? ¿Qué vamos a alcanzar nosotros por algo? ¿El favor de Dios? ¿Que hagamos? No. Pero no es tan difícil ceder a mi soberbia, a mis propios planes, a mis propios argumentos. ¿Vieron el versículo que siempre estamos pasando? Hasta que todos lo memoricen. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Qué es? ¿A qué nos dedicamos aquí en la iglesia? A enseñarles. Primeramente, ¿contra qué? Contra sus argumentos. Mis argumentos son los que me destruyen y me desvían. Yo pienso, yo creo que es así, pero lo consulta con la Biblia y después de consultarlo en la Biblia, lo checa con el hermano, con el pastor, con algún hermano en el espíritu, ¿verdad? Más maduro. Chéquelo. Perdón, era 10, ¿no? 10:4. 4:10.
Chéquelo bien y no se deje engañar, porque es muy fácil ceder a mi soberbia, a mis propios planes de grandeza, mi plan de que así lo voy a hacer y voy a ganar dinero y después con eso voy a dar muchas ofrendas y voy a ser grande en el reino de Dios. Ese es su plan. ¿Le ha preguntado cuál es el plan de Dios para su vida, para su familia? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Pues ya es hora que le pregunte. Hay hermanos que tienen 20 años en Cristo, pero nunca le preguntó esa simple pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo le pregunté una vez y aquí estoy, mire. Lo estoy desincentivando, yo sé. Pero para cada quien hay un plan diferente, mis hermanos. Hay otro hermano que conozco, muy amigo, y él también, él quería, pues creo que el Señor va para el pastorado. Y no, después él oró y no era eso. Es un buen hombre de negocios él. Pues también era uno más o menos bueno, pero él es uno mucho mejor. Y el Señor le dijo, no, tú ponte así y vas a ser generoso. Y vas a dar de lo mucho que yo te doy, vas a dar generosamente. Y él a eso está haciendo ahora, aparte de otros ministerios que sigue. O sea, cada quien tiene su ministerio, cada quien tiene una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios. Es muy específica, pero usted tiene que encontrarla, usted tiene que clamar al Señor. Todo lo quiere recibido aquí, pues peladito y en la boca así, pues no es así, eso no es el cristianismo. Pero por no escuchar la palabra de Dios, por ceder ante mi soberbia y ante mis planes de grandeza o mis planes de lo que sea que tenga yo en mi cabeza y en mis argumentos, muchas religiones así se forman. O chéquenlo, quién es el fundador de esa secta o religión, y verá que ahí hay un hombre con atisbos de grandeza que un ángel le dijo. ¿Sí me entienden? Mis hermanos, Dios quiere usarlos a ustedes también en la función que Dios quiere usarlos. Pregúntenselo en forma individual y personal. Ese servicio que Dios les va a hacer usted ser usado para ese servicio, puede incluir estar aquí en el púlpito, o sea, hacer algo vistoso o ser algo oculto como el ministerio de limpieza. ¿Cuál es más importante? Ninguno. Para Dios es igualmente importante, todos son importantes. Pero en el mundo se maneja de acuerdo a la popularidad, ¿verdad? A los likes, a los seguidores, a cuánto me siguen, cuántos vieron mis posts, yo qué sé. Se maneja eso, se maneja de acuerdo al poder y la popularidad, al ser famoso. Y se creen como dioses después. ¿Por qué? Porque no han seguido el verdadero evangelio. Leen Salmos 82 y dicen, somos Jehová Juniors, somos como dioses. Somos coautores junto a Cristo de la salvación. Jesús nos enseña cuál debe ser el deber del siervo. Lucas capítulo 17, 10. Y lo dice bien claro. Y lo da un ejemplo, ¿verdad? Ahí en esa época había siervos, había esclavos. Y dicen, pues si un dueño está allí y viene el siervo, después de haber trabajado todo el día en el campo, no le dice, oye, qué sufrido, mira, estás todo sudado, cámbiate y te sirvo. ¿Qué le dice? Ponte a trabajar, arme la comida. Y después de eso va a comer el siervo, ¿verdad que sí? Versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. O sea, si hacen lo que deben de hacer, si ya le han preguntado a Dios qué es lo que debo de hacer y lo están haciendo, apenas ahí alcanzan el grado de siervo inútil. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que ahora muchos ni somos siervos inútiles. Fíjese. Volviendo a Gálatas, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos cuenta que él no cedió ante la tentación de creerse algo más de lo que realmente él era, un siervo inútil. En Gálatas capítulo 2, versículo 5, dice así el apóstol, ni por un momento cedimos en sumisión a ellos, los judaizantes, para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes, para bendición de ustedes. Ellos, habla de los judaizantes, los que querían seguir agregando obras a la obra completa de Cristo de salvación.
a la obra granada por el Señor para salvación de nuestras almas. Y es por eso que ellos, los judaizantes, querían volver a esclavizarnos a la ley, a los Gálatas, y ahora a nosotros también. Hay muchos hermanos o pseudo hermanos, hermanos falsos, como acabamos de leer, falsos maestros que los quieren llevar y seducir a eso, a otro evangelio. En la traducción viviente, este versículo 5 dice así: pero no nos doblegamos, no nos rendimos, no nos subyugamos ante los judaizantes ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes, para beneficio de nosotros. Y ciertamente nos ha beneficiado después de 2000 años. Lo hemos recibido por este siervo inútil que escribió inspirado estos pasajes, estas cartas, y nos ha bendecido. Sigamos ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 19. Me voy a ir un poco más rápido. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, sabiendo eso, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está. Usted puede estar tratando de cumplir todas las obras de la ley, pero esa no la va a justificar en nada para su salvación. Pero si es que nosotros procuramos ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores. ¿Será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. Mira este versículo en la traducción viviente, fíjese cómo dice, lo va a entender mejor. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. O sea, no abandonamos la ley, pero sabemos que la ley no nos salva, no es lo que produce la salvación. ¿Sí entiende eso? Más bien, sigue el pasaje 18, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Cristo. Esta es una enseñanza, ese versículo 19, mis hermanos. Esto nos va a enderezar. Esto me dio mucha paz y alegría y una libertad increíble cuando la primera vez que me cayó el 20 con este versículo 19. Es increíble la paz de esta libertad de poder gozar y sentirme libre en el evangelio, en ser cristiano, en ser un hijo de Dios. Intenté obedecer la ley, pero la ley, ¿qué hace? Nos condena. La ley está para apuntar y decirnos y acusarnos: tú eres un pecador, por eso tú necesitas ¿un qué? Un salvador. Para eso es la ley, mis hermanos, para señalarnos y acusarnos, decir, mira, no puedes hacerlo. ¿Se acuerda el joven rico? Yo cumplo esto y lo otro. ¿Y Jesús qué le dijo? Apuntó a lo que no estaba cumpliendo, porque Jesús es Dios, sabía qué le faltaba, que la avaricia, el amor al dinero. Entonces, deja todo tu dinero, véndelo todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es lo que hizo. No significa que todos hagamos eso. ¿Sí entiende eso, verdad? Cada quien su ministerio, cada quien su pecado, cada quien lo que atesora en su corazón. Y él atesoraba el dinero. Entonces Jesús fue sobre eso. La ley nos acusa y nos condena. Cristo nos libera de todo eso, mis hermanos. O sea que no quiero seguir intentando ahora cumplir las exigencias de la ley. ¿Para qué? No, para vivir para Cristo, para Dios. No, ya soy libre en Cristo. Ahora sigo los mandamientos porque el Espíritu que mora en mí tiene una naturaleza divina que Dios me da. Dios me regenera y me manda el Espíritu Santo, su propio Espíritu, a morar en mí.
Y eso ahora me lleva a vivir una vida, me ayuda a vivir una vida en santidad. O sea, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios. No es al revés. ¿Sí entendió eso? Que trato de cumplir la ley por mis propias fuerzas. No. No en mis fuerzas, sino en su poder, ¿no? Eso es. ¿Está claro? Cerramos. Vamos a ir en Gálatas 2:21. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. O sea, en la Reina Valera dice, no desecho la gracia de Dios. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay que tratar de voy a cumplir esto para agarrarme el favor de Dios, sino para qué vino Cristo a morir. No hagamos vana su muerte. Y sigue el relato en el capítulo 3. Quiero cerrar con esto porque es importante. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así, mire cómo les dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? O sea, en la traducción viviente dice, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, ustedes no, y yo tampoco vimos morir a Cristo en la cruz, pero sabemos que fue real. Es como que lo habemos visto, es como ser testigos oculares, presenciales también, junto a Cristo. Recordemos, nuestra fe no es un salto al vacío, como vimos en el miércoles pasado. Es una fe basada en evidencias, en argumentos. Versículo 2, solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Es una pregunta retórica, ¿no? Versículos 5 al 6. Entonces, el que le suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, o sea, aquí está la relación y la analogía. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y obedeció y se santificó y por eso fue justo. No dice así. Si diría así, ese sería el evangelio que Dios quiere. Pero Dios sabe que nosotros somos muy imperfectos. Por eso dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado. En ese momento, al creerle de lo más profundo del corazón, por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, a nosotros, anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. O sea, ¿cómo queremos ser bendecidos? Con este regalo de salvación. ¿Cómo? Basándonos en ¿qué? En la fe, o sea, en las obras de Jesús, en el evangelio, creyendo en él, en lo que hizo. El hombre de fe basa su confianza absoluta, completa, totalmente en el verdadero evangelio de Jesucristo. Ese es bienaventurado, ese es bendecido. Pero, versículo 10, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Miren, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Deuteronomio 27:26. Wow. ¿Se dan cuenta? ¿Usted quiere estar bajo la ley? Entonces es maldito, porque no va a poder cumplir todo lo que la ley ofrece, como el joven rico, ¿no? Que Jesús le decía, oye, te falta esto. ¿Se dan cuenta de la importancia de creer en el evangelio correctamente? Que su fe esté correctamente afianzada y apuntando nomás al autor y consumador
Jesucristo. Él fue el autor intelectual y fue el que hizo consumador, el que hizo toda la obra completa, necesaria para nuestra salvación. Amén. Y terminamos versículos 11 y 12. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que vive por la ley va a seguir esclavizado a la ley, con el yugo de la ley, tratando de cumplir todo. Y por eso muchos hermanos que creyeron y se arrepintieron realmente de corazón, terminan y se van y se alejan. Porque dicen, no, que es un sistema de creencias tremendo esto, no. Y dicen que hay libertad en Cristo, ¿dónde? Nomás cumpliendo todos los días, tratando de palomear toda la ley. No, pues ¿cómo? ¿Dónde está esa libertad? Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Aquí está la clave, mis hermanos. Él se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo murió Cristo? Colgado en la cruz. Versículo 14, para que la bendición, Él lo hizo, Él se hizo maldición, ¿para qué? Ahora, para que la bendición de Abraham, o sea, el que creyó y le fue justificado, ¿no? Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Amén. En el versículo 18, lo voy a leer en la traducción viviente, perdón. Dice así, vayamos al versículo 18. Traducción viviente dice, pues, y empieza a concluir, y escuchen bien, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante la promesa. Recordemos como bien dice el versículo 19, entonces, ¿para qué nos entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Sí entienden? La promesa de Abraham que él recibió tiene que ver con las bendiciones en esta vida, con el cumplimiento de la autoría de Dios para salvar a la humanidad. Y él ciertamente tenía que hacer ciertas cosas, es un contrato. Pero la salvación él se la ganó, ¿por qué? Por haberle creído, punto, no hay nada más. Por eso cuando evangelizamos, siempre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llevarlos a qué? Al arrepentimiento. Llevarlos a la ley, mostrarles toda esa ley, porque cuando vamos a alguien, ¿qué decimos? ¿Qué dicen ellos siempre? ¿Usted es bueno? ¿Y qué le va a responder? Sí, yo me creo que soy bueno. Yo soy bueno. Se comparan con el Chapo, con el cartel de Nueva Generación, claro, siempre con sicarios, con asesinos, con estafadores, con así, pues sí, es fácil decir, ¿no? Yo soy bueno, pero a eso es la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos apuntan a señalarnos de que no somos buenos y necesitamos un Salvador. Y es ahí cuando empieza la obra de Dios. Usted le explica qué hizo Dios por él, por este pecador que no merece la salvación. Y es ahí donde entra el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Primero hay que saberse pecadores, transgresores de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos en este caso. Por eso la importancia de la ley, no la menospreciamos, no la menospreciamos. Cerramos con el versículo 21 y 22, seguimos en la traducción viviente. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Más claro, ni el agua, ¿verdad que sí? Amén. ¿Lo cree? Póngase de pie.
Póngase de pie. La siguiente semana vamos a ver que hay dos naturalezas en nosotros. Y vamos a ver esta lucha en la que todos estamos participando diariamente. La lucha de tropezar, de ser victorioso. Todos tenemos esa lucha. Pero hoy quiero que quede claro esto, que la salvación es únicamente por creer, como recién leímos. ¿Por creer en quién? En Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros creímos y nos somos contados por justicia también. Somos hijos de Dios, herederos de la promesa junto a Abraham. ¿No está gozoso por eso? Hay algunas caras que no se ven tan gozosas. Será porque predico largo, pero bueno, ya terminó. Así que cierre sus ojos, cerremos los ojos y meditemos un poco acerca de esta salvación, de este regalo inmerecido que el Señor nos dio. ¿Cuánta gracia hay en esto? ¿Cuánto amor derramado por el Señor? En la cruz Él derramó tanta sangre, porque tanto Él nos amó, sin escatimar una sola gota de su sangre, sin escatimar su preciosa vida. Él la entregó por nosotros y Él fue maldito en la cruz, clavado en el madero. Y nosotros fuimos eximidos, porque creímos que Él culminó esa obra de salvación, que Dios fue el autor de este plan increíble que ningún hombre puede imaginarse, y que Él es el consumador, el que realizó toda la obra completa de salvación necesaria, y la clavó en la cruz y dijo: consumado es la obra de salvación del Padre Celestial. Y nosotros hemos creído y aquí estamos, somos hijos de Dios por fe. Señor, gracias te damos. Gracias por la vida que nos has entregado. Gracias por esta vida que podemos vivir, esta nueva vida regenerada en tu Santo Espíritu. No la merecemos, pero la obtuvimos por nuestra fe, por aceptar este regalo impresionante, este regalo increíble. Gracias, Señor. Palabras faltan siempre para expresar este agradecimiento, mi Dios. Te agradecemos, Señor, y nos humillamos, nos subordinamos a tu excelso amor. Gracias, Señor, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias.